En el oscuro y traicionero mundo de la Edad Media, el poder se medía exclusivamente por la fuerza bruta, el acero de las espadas y la posesión de castillos de piedra inexpugnables. La riqueza era sinónimo de oro físico y vastas extensiones de tierra, elementos pesados, peligrosos de transportar y fáciles de saquear por los ejércitos enemigos o los bandidos de los caminos. Sin embargo, en medio de este caos feudal, donde las fronteras de la civilización occidental estaban fracturadas por guerras de religión incesantes, ocurrió un fenómeno económico absolutamente asombroso. Un grupo de individuos marginados y exiliados, encerrados en los oscuros confines de los guetos europeos, comenzó a intercambiar fortunas incalculables sin mover una sola moneda de oro. ¿Por qué el crédito abstracto y las finanzas internacionales florecieron precisamente allí donde las rígidas leyes romanas fallaban estrepitosamente? La historia oficial nos ha enseñado que el capitalismo moderno nació en las altas torres de cristal de la era industrial. Pero los registros antropológicos y los textos sagrados revelan una verdad mucho más profunda e inquietante. La respuesta se oculta en un código legal de la antigüedad que permitió inventar el comercio impersonal a través de las fronteras más hostiles de la humanidad. Hoy desenterramos uno de los secretos más grandes de la civilización. Bienvenidos a la investigación sobre cómo la ciencia del gueto y la estructura del Talmud sentaron las bases inquebrantables del capitalismo mundial. Para comprender la verdadera magnitud de esta revolución económica e intelectual, debemos sumergirnos profundamente en las brutales dinámicas de poder, la geografía y el estancamiento sociopolítico que definieron a la Edad Media. Tras el colapso definitivo de la hegemonía del Imperio Romano en el año 476 de la Era Común, el continente europeo se sumió en lo que los historiadores a menudo denominan la Edad Oscura. El continente se fragmentó en cientos de principados, ducados y reinos feudales aislados. El comercio a larga distancia prácticamente desapareció, paralizado por la inseguridad de las rutas terrestres y la piratería en los mares. En este entorno, la economía retrocedió a un primitivo sistema de trueque agrario. La tierra se convirtió en la única fuente verdadera de riqueza, y la movilidad social quedó petrificada. Paralelamente, el mundo se dividió en dos inmensas esferas de influencia irreconciliables y perpetuamente en guerra: el mundo cristiano europeo y el vasto imperio islámico que se extendía desde la península ibérica hasta las fronteras de la India. Las leyes comerciales heredadas del derecho romano requerían la presencia física de los bienes y de las personas para que un intercambio fuera legal y válido. El derecho romano era brillante para administrar un imperio unificado, pero se volvió completamente inútil y obsoleto en un mundo fracturado donde cruzar una frontera significaba arriesgar la vida y donde un comerciante cristiano no tenía garantías legales ni protección alguna en tierras musulmanas, y viceversa. En medio de esta inmensa parálisis geopolítica se encontraba un pueblo sin Estado, la diáspora judía. Tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 de la Era Común y su consiguiente exilio masivo, los judíos se vieron dispersos simultáneamente a través de 3 continentes. Habían perdido su territorio físico,
su ejército y su centro de adoración. Pero, a cambio, habían ejecutado la maniobra de supervivencia sociopolítica más brillante de la antigüedad. Consolidaron un gobierno invisible e inquebrantable a través de un código legal enciclopédico conocido como el Talmud. Este texto sagrado no era simplemente un compendio de oraciones o misticismo religioso. Era, en la práctica empírica, un manual colosal de ingeniería social y jurisprudencia internacional. Mientras que la inmensa mayoría de los campesinos y nobles europeos de la temprana Edad Media estaban sumidos en un analfabetismo absoluto, la ley talmúdica había instituido la educación universal obligatoria y gratuita para todos los niños varones de su comunidad 1000 años antes de que el continente europeo siquiera soñara con el concepto de la escolarización pública. Esto transformó a las comunidades judías de la diáspora en islas de alfabetización y conocimiento abstracto. En los oscuros confines de los guetos, a los que más tarde serían confinados por decreto papal y real, estos individuos se convirtieron en los verdaderos ciudadanos universales de su tiempo. Eran los únicos que poseían la formación lingüística e intelectual para traducir y mantener encendida la antorcha de la ciencia griega y la sofisticada medicina árabe, actuando como un puente intelectual irreemplazable entre el Oriente y el Occidente. El gueto, diseñado por los gobernantes medievales como una prisión de segregación física y marginación social, operó de manera paradójica como una cámara de presión hiperbárica. Forzó a la comunidad a volcar toda su energía hacia el interior, desarrollando un laboratorio científico, educativo y sobre todo económico de una complejidad sin precedentes en la historia de la humanidad. El vínculo histórico y la revelación antropológica de esta época se concentran en una tesis tan controvertida como fascinante, popularizada a principios del siglo XX de la Era Común por el eminente sociólogo y economista alemán Werner Sombart. Al investigar los orígenes del sistema económico moderno, Sombart argumentó que el capitalismo no nació orgánicamente del feudalismo cristiano ni de la ética protestante, sino que fue estructurado y catalizado por el pueblo judío durante su largo exilio en la Edad Media. El conflicto principal radicaba en cómo superar las limitaciones físicas del comercio en una era de violencia y desconfianza absoluta. ¿Cómo podía un comerciante en la ciudad de Córdoba enviar una inmensa fortuna para comprar especias a un mercader en la ciudad de Bagdad o en Damasco, sin que las caravanas de oro fueran interceptadas, robadas o confiscadas por príncipes corruptos o piratas sarracenos en el largo camino? La respuesta yacía en el profundo sistema operativo del país portátil. La solución no requería ejércitos ni buques de guerra, requería una abstracción intelectual. Los judíos utilizaron la sección cuarta del Talmud, conocida como Nesikin o la sección de los daños, como un código mercantil internacional estandarizado y matemáticamente preciso. Este inmenso cuerpo de jurisprudencia regulaba hasta el más mínimo detalle de las responsabilidades comerciales, las asociaciones, los contratos de riesgo compartido, el derecho de propiedad, los bienes raíces y la inviolabilidad absoluta de los juramentos legales. Debido a que las academias babilónicas y los tribunales rabínicos funcionaban como una red de corte suprema internacional,
A través de su sistema epistolar, conocido como las responsa, los judíos formaron una red de confianza basada en el consentimiento voluntario y la disciplina religiosa interna. Esta red superaba cualquier frontera geopolítica. Así nació la mayor innovación económica del medioevo, el comercio impersonal y los valores negociables. Al contar con un código legal unificado que era acatado tanto en el reino de los francos como en las cortes de los sultanes omeyas, los comerciantes judíos pudieron inventar y popularizar el uso de las letras de crédito, los pagarés y las órdenes de pago. Un judío en París podía depositar sus monedas de oro en manos de un cambista local de su comunidad. A cambio, recibía un trozo de papel codificado. Luego, viajaba ligero y sin riquezas físicas a través de territorios plagados de bandidos, cruzaba las hostiles líneas enemigas de los mundos cristiano e islámico, y al llegar a El Cairo, presentaba ese mismo trozo de papel a otro cambista judío, quien honraba la deuda y le entregaba el oro equivalente, basándose puramente en la confianza y el terror a la excomunión social dictada por el Talmud. Este papel representaba la transformación revolucionaria de la riqueza material en riqueza abstracta. El gueto, lejos de destruir su agencia, los dotó de una estructura legal impersonal que permitía el crédito a larga distancia cuando el resto del mundo y las leyes romanas primitivas requerían el traslado de oro físico. Sombart descubrió que las finanzas internacionales, los seguros marítimos para proteger las flotas comerciales contra naufragios y los conceptos embrionarios de las acciones corporativas surgieron no por avaricia, sino por la imperiosa y absoluta necesidad antropológica de una minoría desprovista de tierras que debía movilizar su capital en forma de información y promesas escritas para evitar el constante saqueo de sus opresores. La culminación de esta vasta evolución antropológica e intelectual es la constatación de cómo esta red invisible de confianza alteró irremediablemente el curso de la historia de Occidente y propulsó a la humanidad hacia la modernidad. A medida que el continente europeo comenzaba a despertar de su letargo feudal hacia los siglos XIV y XV de la era común, los nacientes estados nacionales, los príncipes ambiciosos, los reyes que buscaban consolidar ejércitos permanentes y hasta los mismos papas de Roma, en sus colosales proyectos arquitectónicos, se enfrentaron a un obstáculo infranqueable. Necesitaban desesperadamente capital líquido para financiar la expansión de sus imperios, sus rutas de exploración marítima y sus interminables campañas militares. Sin embargo, la nobleza europea tenía su riqueza inmovilizada en tierras estériles, y la Iglesia prohibía estrictamente el cobro de intereses bajo el pecado de la usura. Fue en este vacío sistémico e institucional donde la ciencia comercial del gueto demostró ser indispensable. Los cambistas y mercaderes judíos, armados con la impecable portabilidad de la ley talmúdica y su vasta red de liquidez internacional, actuaron como el lubricante económico y cultural que puso en marcha el engranaje del Renacimiento. Proveían los fondos necesarios para que los monarcas construyeran los estados modernos, estructuraron los préstamos a gran escala y facilitaron el flujo de mercancías de lujo desde las exóticas tierras de Oriente hasta los fríos palacios de Occidente.
La revelación suprema de este fenómeno histórico es que el capitalismo, antes de convertirse en un frío mecanismo financiero de bancos de inversión o gigantescas corporaciones anónimas, fue en sus orígenes una proeza intelectual e inmensamente humanista. Fue el acto desesperado de supervivencia de un pueblo exiliado que, al negarse a perecer bajo la bota de la intolerancia y carecer del amparo de las leyes territoriales romanas, tuvo que inventar una patria portátil fundamentada en el conocimiento abstracto, la ética de los contratos y la santidad inquebrantable de la palabra escrita. El individuo moderno y el mercado libre contemporáneo no nacieron en las cortes imperiales ni en las bolsas de valores del siglo XIX de la era común, sino en las oscuras y asfixiantes callejuelas de los guetos medievales. Nacieron en el preciso instante en el que mentes estudiosas y perseguidas lograron transmutar el denso oro de la tierra en la pura y eterna abstracción de la confianza legal humana. La arqueología, la sociología y el estudio crítico de los textos sagrados nos demuestran de manera irrefutable que las mayores innovaciones de la civilización a menudo surgen en los márgenes de la opresión, forjadas por aquellos a quienes la historia oficial intentó silenciar. La ciencia del gueto nos prueba cómo la necesidad humana de supervivencia logró transmutar un código religioso de estudio en la base estructural de la economía mundial y el capitalismo moderno. Ahora, la pregunta crucial y moral es para ustedes. En nuestra actual era financiera hiperconectada y dominada por algoritmos impersonales, ¿creen que hemos perdido la confianza ética y el respaldo humano que originalmente hizo posible este sistema abstracto de intercambio comercial? Los invito a dejar sus argumentos más profundos y a generar un debate riguroso en la sección de comentarios. Si valoran este nivel de exigencia intelectual, profundidad histórica y rigor académico, no olviden suscribirse a nuestro canal y apoyar el video con un me gusta. Esto es parte de nuestra serie Crónicas del Pensamiento. Hasta el próximo capítulo en nuestro canal Historia Judía, Evidencia y Verdad.